Nos place recibir aquí a los candidatos a presidir el Colegio Médico Dominicano en las elecciones que se van a celebrar el próximo miércoles y a la que están convocados alrededor de 17,000 médicos y médicas de la República Dominicana. Estos candidatos que nos acompañan son Amarilis Herrera, quien ya es una pasada presidenta de este gremio ante Asociación Médica Dominicana. Tenemos también con nosotros acá a Wilson Roa, actual vicepresidente del Colegio Médico Dominicano. Él es ginecólogo y gremialista de toda la vida, igual que Víctor Díaz Alba, también ginecólogo, quien fue presidente también del Colegio Médico, de la Asociación Médica Dominicana. Estamos esperando a Clemente Terrero, otro gremialista que aspira a la presidencia del Colegio Médico Dominicano y a quien invitamos, y él nos había confirmado que ha participado. Parece que el tránsito le ha impedido llegar, o no sabemos si alguna otra... El tránsito en un día feriado, que casi es nulo. En otra u otra razón. Pero el tema es que no está aquí, si llega a su silla está preparada para que también participe en este debate. Gracias a los tres por haber aceptado nuestra invitación. Y quisiéramos, bueno, estas elecciones del Colegio Médico Dominicano se producen en un momento en el que el sector de salud, la salud pública, algunos dicen que está en estado de emergencia, está en crisis, hay muchos problemas, y además en un momento en que el gremio que ustedes representan está en conflicto con las autoridades, está en pie de lucha reclamando el cumplimiento de un pacto recién firmado. En medio de todo esto, ¿cuál es la visión que cada uno de ustedes tiene, y comencemos por ahí, sobre las crisis del sector salud y qué ustedes vislumbran sobre las mismas? ¿Quién quiere comenzar? Wilson, arranque. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias al doctor Víctor Díaz Alba, a la doctora Amarilis Herrera, que nos permiten compartir este espacio con ustedes. Miren, la situación del sector salud es que no es una prioridad para el gobierno dominicano. Por eso, hábilmente han ido desintegrando el sector salud y ha colapsado el sector salud. Entonces, hay un problema de gerencia y hay un problema de financiamiento. Nosotros somos el tercer país delante de Haití y Honduras que menos gasta en materia de salud. Nosotros tenemos un presupuesto muy pobre de 77.500 millones de pesos. Y de eso, destinado a la salud, el 33% es destinado al manejo de las aguas. Estamos hablando de 25.575 millones de pesos. Te dejan un presupuesto entonces de 51.000 millones de pesos y de esos 23.000 están destinados a la nómina natural del sector. Pero ¿qué resulta? Que te quedan 28 y de los 28, 5.000 están destinados al manejo de una nominilla interna que tienen, como todas las instituciones del Estado, amparadas en la corrupción. Y como aquí no hay régimen de consecuencia, aquí todo se vale. Te dejan 23.000 millones de pesos para el manejo directo del sector. Entonces, si tú tienes 176 hospitales colapsados, si tú tienes 1.780 unidades de atención primaria, tú no tienes recursos para darle respuesta. Por eso, cuando tú te vas a un hospital cualquiera, al Mocoso Puello, tú encuentras un almacén de pacientes, de gente viva, sin capacidad de que se le dé respuesta. Cuando tú te vas a Maternidad Altagracia, te encuentras con 4 mujeres parturientes en una misma cama sin sábana. Eso a las autoridades no le agrada que uno le diga, pero eso es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos como Colegio Médico Dominicano. Le sugerimos al gobierno en público que la intervención de la remodelación de 57 hospitales no era oportuno al mismo tiempo, que si se era planeado
y no hubo forma, porque detrás de las reconstrucciones lo que hay no es la intención de una solución, sino la intención de un negocio, porque el gobierno es el que apadrina el negocio de la salud. Nosotros no tenemos política sobre recursos humanos, nosotros no tenemos política sobre el manejo del clima y su impacto en la salud, no tenemos política sobre el aseo urbano y el recogida de la basura. Ustedes saben la historia. Y la fuente número 1 de contaminación es el agua. Y dice el director de la CAS que el agua que llega por llave, por tubería, para el consumo humano tiene una garantía de 98-99%, con la diferencia de que él y su familia se la beben de botellones. Esa es la verdad. Entonces los ayuntamientos no funcionan. Tenemos un problema de que los brotes infectocontagiosos tienen su cardo de cultivo en el agua contaminada y en la falta de aseo urbano, en la falta de recogida de basura, en la agresión al clima, y el gobierno es el principal agresor del clima porque es el que más construye y es el que más saca los materiales de construcción de los ríos. Bueno, vamos a pasar a la doctora Amarilis Herrera, recordar que ella es una pediatra y que fue pasada presidenta del Colegio Médico en el año 2011, del año 2011 al 2013. Sí. Así que vamos a ver, igual que el doctor Roa, cuál es su diagnóstico de la situación del sistema de salud. Y a ustedes por invitarnos, un saludo a los compañeros aquí presentes, mis dos compañeros que vamos en la boleta, ¿verdad? Y a los amigos televidentes y a ustedes por esta oportunidad. La problemática del sector salud es muy complejo, porque lo principal es que las funciones esenciales del sistema de salud, la mayoría de las funciones esenciales importantes no se llevan a cabo. Aquí no hay un monitoreo ni un control de lo que es la salud pública en la República Dominicana. Ha habido una falta de prioridad de darle la importancia que tiene el Sistema Nacional de Salud aquí en la República Dominicana, y no solo de este gobierno, sino de muchos gobiernos más. Los controles epidemiológicos no se están llevando como deberían de llevarse a cabo. La capacitación del personal de los recursos humanos en salud tampoco son de las funciones importantes que no se están haciendo. Las investigaciones en salud pública están ausentes, que son funciones importantísimas de un Ministerio de Salud Pública que tendría que asumirlo. Vemos la situación con los manejos de los desastres y las emergencias, que aún en un país con tanta falta de informaciones y de muchas acciones que hay que tomar con relaciones a las cuestiones catastróficas de la naturaleza, ni siquiera eso Salud Pública lo toma en consideración, y así un sinnúmero de elementos esenciales para el desarrollo de la salud pública del país están ausentes. Vemos, como decía el compañero, un presupuesto, aunque algunos dicen que aunque el presupuesto se aumente, no estamos de acuerdo con eso. Si hay un mayor presupuesto y la gestión en la calidad de la implementación de ese presupuesto, yo creo que mejoraría las condiciones de salud del pueblo dominicano. El compañero Roa dice que son 57 hospitales. Estamos visitando a nivel nacional y ya vamos por más de 70 centros hospitalarios en reconstrucción, que lo dejamos incluso cuando éramos presidenta, que tuvimos ciertos encontronazos y enfrentamientos con el ministro de ese entonces, porque entendíamos que la parte de planificación y organización, que son otras de las funciones esenciales de la salud pública, tampoco se ejecutaron para hacer esa, debió de haber sido una gran planificación, una gran organización, esa remodelación de esos centros hospitalarios, donde vemos nuestros médicos que trabajan en medio de la varilla, del blog, del cemento, del hacinamiento, de la falta de equipo, de la falta de insumos, de la falta a veces hasta de un abaniquito, de la falta de herramientas necesarias para dar una buena salud al pueblo dominicano, y vemos un pueblo dominicano que se le está dando una salud de manera muy indigna, que no debería de ser en pleno siglo XXI, y que nuestros pacientes, nuestros dominicanos, cuando vayan a obtener salud en los hospitales, lo que se encuentren es con un desorden por una remodelación, una reconstrucción. Hace tiempo que se comenzaron esas remodelaciones y sin embargo no hay forma de que se
termine un hospital y se comience con otro. Al contrario, continúan las construcciones de centros diagnósticos. Hay un planteamiento de construir más de 50 centros diagnósticos de salud. Sin embargo, los que se han construido en estos momentos, que los hemos podido ver a nivel nacional en todas las provincias, están muy bonitos por fuera, pero cuando usted entra al edificio, lo primero que le dicen las enfermeras: no, doctor, aquí no se está dando servicio. Este centro se construyó, pero no se le está dando el funcionamiento adecuado, ni ideal, ni se le está dando el servicio a esa comunidad. Es decir, que el elemento principal y la función esencial de una planificación y una organización en salud pública está ausente en estos momentos. Y por eso vemos una salud pública en un detrimento importantísimo y que no avanza. ¿Por qué? Porque las funciones que deberían de estar llevándose a cabo no se han implementado. Entonces hay muchas cosas importantes que hacer en la salud pública. Yo digo que sí, que hay un sistema, lo que pasa es que el sistema no funciona, no está concatenado como debería de estar concatenado para que el dominicano, cuando vaya a buscar la salud, la encuentre. Todo lo que se quiere hacer es indicarle al médico dominicano de que es responsable de todas las acciones negativas que se dan en nuestros centros hospitalarios, y esa no es la realidad, porque tenemos mucha deficiencia de muchas necesidades, de muchas herramientas, de muchos insumos, y entonces todo se le quiere atribuir a que el médico es el responsable. Doctor Alba, ¿cuál es su visión con relación a estos problemas que tiene el sistema de salud pública? No han hecho referencia ustedes a lo que algunos entienden como fracaso del sistema de seguridad social También. en el país, Bueno, pero ni han hecho referencia es otro tampoco tema. al tema de la privatización de muchos servicios y de hospitales enteros. Así que vamos a ver, doctor Alba, ¿cuál es su visión? Su diagnóstico. La verdad es que el sistema de salud en República Dominicana colapsó. La verdad es que con el 1.8% de Producto Interno Bruto no se va a resolver el problema de salud en República Dominicana. Además, vemos la falta de gerencia y la indolencia de las autoridades que nos dirigen. No solamente en los hospitales públicos, sino también vemos la indolencia que hay también a nivel privado. No es posible que un hospital no tenga muchas veces para hacer un coprológico y un examen de orina y haya que indicarlo fuera. No es posible que en ciertas maternidades no se haga un examen de toxoplasmosis a una embarazada, ni tampoco las pruebas hepáticas. No es posible que un hospital donde hay una residencia de urología no se haga un PSA. Y así es que está la situación. ¿Por qué? Porque la inversión en salud es muy poca. Como repetimos, el 1.8 de Producto Interno Bruto no puede dar para dar salud al país. Además de eso, la falta de gerencia. ¿Ustedes creen que es posible que se comience a remodelar la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y la maternidad San Lorenzo de los Minas al mismo tiempo? ¿Se ha pensado en el pobre? Que todos los hospitales del país, que nosotros estamos caminando haciendo campaña por el Sembrador Gremial, con el movimiento Institucionalidad Gremial, están siendo reconstruidos y están abandonados. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud dice que se necesita un 6%. Nosotros estamos exigiendo un 5% para poder paliar la situación de salud en República Dominicana. Pero lo grande es que las cosas han cambiado en salud y van en crecimiento cada día más. Cuando yo fui presidente en el 2001, que era Asociación Médica Dominicana, las cosas eran diferentes. Los médicos teníamos dignidad. No había una demanda médica, sobre todo en el Colegio Médico Dominicano. Ahora tenemos muchas demandas médicas, muchas veces ocasionadas por las mismas autoridades que le han tirado al pueblo, al Colegio Médico Dominicano, hablando mentiras. Si no hay un banco de sangre y puede suceder cualquier cosa porque no existe, se lo pegan al médico. Si no hay medicamento también, inmediatamente en la misma Ministerio de Salud dice que hay una negligencia médica sin haberlo y que tenemos pruebas de eso nosotros. Así que los médicos, pero
hay otra cosa importante, y es que tratando, como dicen en el campo, de arañar a ver si hacen las cosas, pensionan 1.780 médicos, y los que quedaron en los hospitales, que puedo mencionar el Hospital San Lorenzo de los Minas, están haciendo el trabajo de los otros, porque no hay concursos médicos, y los pocos concursos médicos que hacen, lo hacen amañado. Pero hay otra cosa, no hay pasantía de posgrado. El gobierno tiene una política para que esos especialistas, esos médicos especialistas, tengan una pasantía de posgrado, trabajando 2 años para que se puedan insertar al mercado laboral. Pero se inventan también un llamado examen único de competencia, tratando de eliminar la pasantía de posgrado, porque es un abuso. Es un abuso una pasantía de ley honorífica, como le están dando. Es un abuso, una pasantía de ley honorífica. Quiero decir a ustedes que yo no podía irme a Duvergé a hacer una pasantía de ley honorífica. ¿Con qué yo me iba a mantener 1 año trabajando en la frontera? Eso es lo que están haciendo ahora. Abusan del que médico que sale de la universidad necesita hacer una pasantía para poder participar en un concurso para residencias médicas, y lo hacen que se desespere hasta que pueda tener que hacer la honorífica aquí en la capital. Es gratis. Es gratis. Yo la hice. Porque eso es un abuso, y es un abuso de poder. Así están sucediendo muchas cosas. Como ahora mismo, están presionando en todos los lugares para que pase un candidato oficialista. Y lo grande no es, señores, lo grande es que no podemos mencionar a cuáles son los medios que están presionando, porque le quitan el contrato o lo cancelan ahorita. Es un abuso de poder que hay que decir eso y que el pueblo lo sepa. No es posible que en esta contienda, que es un evento cívico, un médico de lo que esté en esta plancha no pueda ir porque le prohíbe un regional. Y cuando vamos a Vicente Noble, y cuando vamos a Tamayo, a todos los lugares, me dicen, doctor, yo estoy nombrado, me quedan 2, yo estoy no nombrado, un contrato. Yo tengo un contrato, tengo 2 o 3 meses y no sé si me lo van a volver a renovar. 7 y 8 años, medio contratado, para poder narigonearlo políticamente. Durante todo sea política, y para la política se meta al gremio, las cosas no van a salir bien nunca. Cuando dicen, pero tú fuiste político, sí, pero la palabra fuiste, hay que conjugar el verbo. Yo fui político. El movimiento Sembrador Gremial, la directiva entera, no pertenece a ningún partido político. Nosotros consideramos que el colegio médico no debe estar atado a ningún partido político ni a ningún gobierno, que debe ser siempre libre e independiente en la defensa del médico y la salud de este ¿Y pueblo. ustedes están afiliados a algún partido? ¿Un partido está apoyando? No, ningún partido nos está apoyando, pero tenemos simpatizantes de todos los partidos. Pero eso es natural y ya es un Sí, tema claro, muy viejo ya claro. dentro de los gremios, aquí, fuera del país. Ahora, al gremio médico se le acusa de ser muy activo en la defensa propiamente de sus afiliados, lo que tiene que ver con sus condiciones laborales, salariales, etcétera, y de haber prestado menos atención a estos temas que ustedes acaban de denunciar, que es el tema de la situación del sistema sanitario de la República Dominicana. El gremio médico no ha sido capaz de ponerse al frente de la sociedad, no solamente los médicos, para que este estado que ustedes acaban de decir, de describir, cambie. ¿Cuál es la posición? ¿Qué ustedes prometen a la sociedad dominicana, a la gente que le está viendo, hacer para que las crisis del sistema sanitario, decía el doctor que ha colapsado el sistema, para que el Estado pueda hacer cumplir ese derecho que tiene la población a recibir servicios de calidad? Ajá, sí. Mira, Gabriel, lo primero es que hay que decirle a la población y a ustedes que hacen opinión pública que la salud de un pueblo no les corresponde a un gremio. La única institución en este país que hace huelga para que llegue en equipo y llegue personal
a los hospitales y que lleguen insumos para atender a los más vulnerables son los médicos. Tú nunca has visto a los ingenieros, el CODIA, en huelga para que le den casa a los que no tienen, ni a los agrónomos luchando por tierra para el campesino. Nosotros aquí tenemos, este es el acuerdo de noviembre, ese es el acuerdo de noviembre. Y ahí está consignado la discusión de la planeación de la rehabilitación hospitalaria, el equipamiento hospitalario y el aumento del presupuesto para salud, que se acordó un 5% discutirlo en el pacto fiscal. Entonces el Colegio Médico Dominicano sí tiene compromiso y ha luchado como debe ser por las reivindicaciones que nos han negado y que están ahí acumuladas. El sector salud yo lo tengo definido con una expresión: no se muere, pero tampoco se salva. No se cura. No se salva. Y esa es una responsabilidad no de los médicos, porque el día que un periodista, un ingeniero, un profesor, un ciudadano cualquiera tenga una dolencia de urgencia, ¿dónde lo llevan? Al primer centro de salud más cercano. Y entonces, si tú estás cerca de un hospital, hay que llevarte a ese hospital. Y recuerden la situación que pasó con Claudio Camaño. Pero aquí pasan muchos Claudios todos los días. Vete al Mocoso para que tú veas, al Mocoso Puello, para que tú te encuentres con un paciente que lo lleva el taxi gratis que tenemos. Así lo definió una doctora ayer, nunca había escuchado esto. Pero dice una doctora ayer que el 911 se ha convertido en un sistema de acarreo gratis, porque te recogen un paciente con una dolencia X de urgencia, lo llevan a una emergencia del hospital y cuando llega allí al hospital ni hay cama ni hay insumos para atenderlo. Entonces, frente a esa situación, nosotros ¿qué decimos? Fortalecer el Colegio Médico Dominicano, fortalecerlo, para salir a la calle, a discutir con los periodistas, con los profesionales de las diferentes áreas, con la sociedad civil, con las organizaciones cívicas y hacer una agenda pública de debate sanitario, porque el problema sanitario no es un problema de exclusión de los médicos y las enfermeras y los bienalistas. Esos son los esclavos que maltratan allí las autoridades para que den un servicio que no están las instituciones en capacidad de dar. Entonces, nosotros tenemos una situación ya planteada aquí, y es que, por ejemplo, dentro del acuerdo que se hizo para la pensión, que tenemos una ley que el gobierno se niega a cumplir, se pensionaron 1.783 médicos, pero en maternidad de la mujer, para que ustedes sepan de qué estamos hablando, habían 2 cardiólogos y fueron pensionados. Y se quedó ahora Y maternidad de la mujer está a 4 esquinas del Palacio. Y esta es la fecha que estamos en noviembre. Hoy estamos a 6. Faltan 5 días para que esto cumpla un año que se firmó. Y en la maternidad está sin un cardiólogo. En Los Minas habían 2. Y hubo uno que en una mañana caminando lo mataron en un atraco. Lo atracaron y lo mataron. Y queda uno. En el Robert Reed había 2 nefrólogos. Murió Mena Castro. Quedó una y la pensionan y lo dejan sin un nefrólogo. Un hospital general de niños, pediatría, docente. Entonces, mira, tienen planeado, y sobre todo Nelson Rodríguez Monegro, porque lo ha dicho, director del Servicio Nacional, quien tiene un concepto de propiedad, él entiende que el servicio es de él, que le costó un financiamiento a él y él puede decidir la suerte del sector. Tienen carpeta la eliminación de la pasantía de ley y de posgrado. Tienen carpeta que el que tiene 2 empleos, uno en Seguro Social y uno en Salud Pública, eliminarle uno, porque nos lo ha planteado a nosotros. Y nos ha planteado que, y ese fue un planteamiento del licenciado Gustavo Montalvo en medio de las negociaciones, y yo puedo hablar porque yo soy de la comisión de negociación. Él dijo que con su mano no firmaba, era un acuerdo, que no fuera para que el médico cumpla 8 horas laborables, más la guardia. Y resulta que el concepto que se tiene es que el médico, que es una carrera
liberal, que es una carrera de alta complejidad porque se trata de atención en salud, él entiende que es un obrero cualquiera. Él entiende que ese es un picacaña, un picazanga, sí, o un cañero cualquiera. Sí, vamos a escuchar las propuestas fundamentales de la doctora Amarilis Herrera. No, con relación a eso que hablaba el compañero Roa, a veces, queridos compañeros, las autoridades no nos dejan de otra. A veces nosotros queremos ser más aportantes en el sistema sanitario de salud y a veces no nos dan la importancia que tenemos como asesor del Estado en materia de salud, como dice la ley 6803. Tenemos más de 40 años en el colegio médico. Yo le digo a la gente, cojan las revistas gremiales para que ustedes vean que estamos trabajando los mismos temas desde hace más de 40 años. Nosotros pensamos que tenemos claro que seguir defendiendo a nuestros médicos, buscándoles nuestras reivindicaciones. Eso no lo vamos a negociar con nadie. Jamás entregaríamos nuestro gremio al gobierno, porque hasta ahí llegarían las reivindicaciones. Pero entendemos, y dentro de esas está nuestra propuesta, que al reajuste de salario hay que buscarle una solución para no estar toda la vida en las calles mendigando un salario. Como que no somos profesionales, que no merecemos tener un salario digno. Nosotros planteamos que sea a través de una ley, a través de una indexación anual, que sea por escalafón, que el médico se le complemente, se le cuente sus años de trabajo, de servicio, su preparación, su capacitación, sus especializaciones, que puedan haber rangos para uno, es decir, a este médico le toca tal o cual cantidad de aumento salarial, porque yo creo que son temas que ya tenemos que irlo sacando de las agendas de los candidatos del colegio médico. Ahora, eso es si las autoridades no dejan hacer eso como nosotros queremos, si ya no se escuchan, si la tratamos de sensibilizar, si a nuestros legisladores los sensibilizamos. El problema de las pensiones es otro tema que tenemos años trabajando, aún teniendo una ley, la 414-98, ley respetan. Tú bien decías, la ley de seguridad social, señores, tenemos más del 40% todavía sin protección de salud de los dominicanos. Y eso yo creo que el colegio médico tiene que trabajar en ese aporte, que la ley sea modificada, porque hay un famoso veto que aunque el colegio médico quiera tener la participación activa del voto, no le permite. Y entonces ahí solo decide el gobierno, los empresarios y los sindicalistas. Y hay veces que cuando tú crees que los sindicalistas van a estar de tu parte, se ponen de parte de los empresarios y así viceversa. Entonces hay muchas acciones importantes que el colegio médico podría hacer y hacer que se aprueben en el Consejo de la Seguridad Social. Sin embargo, no es así, porque hasta que no quitemos ese veto de que nuestra institución, quien protege nuestros médicos dominicanos y donde están agremiados nuestros médicos, sin embargo, nada más tiene voz y no tiene voto. La ley de los pensionados, dice el régimen contributivo, el 8701, que todo pensionado que cotizó en el régimen contributivo tiene derecho a su protección de seguridad social. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Que cuando nos pensionan a nuestros médicos, a nuestro sector salud, lo que hacen es que le quitan la protección de su ARS, de su seguro, cuando más lo necesitan, señores. Y lo más triste de todo esto es que a raíz de esos acuerdos se han inventado un 6.4% que no estaba dentro de las negociaciones. Y ustedes saben lo que es que a un pensionado se le esté cobrando ahora, que está pasivo, un 6.4% de su salario, que anteriormente se le cobraba un 3% para su protección de salud. Entonces vemos muchas iniquidades y nosotros tenemos que sentarnos con las autoridades y esperamos que se sensibilicen, que podamos llegar a consenso, porque queremos ser más aportantes a la salud, al sistema sanitario de salud del pueblo. Pero hay veces que no nos dejan de otra, y lo único que nos dejan es las calles y tener que hacer presión y luchar para conseguir nuestras reivindicaciones. Para que pausemos y continuemos este diálogo. Estamos conversando, amigas y amigos televidentes, con 3 de los 4 candidatos a la presidencia del Colegio Médico Dominicano para las elecciones que se van a celebrar el próximo miércoles. El doctor Víctor Díaz Alba tiene la palabra. La salud en toda la parte del mundo es de responsabilidad estatal. Constitución. El pueblo dominicano se merece salud y es un derecho constitucional. El 5% que señalamos nosotros en el primer punto es pensando en el pueblo dominicano. Este 5% es necesario
porque no va a haber salud nunca. Pero ¿qué sucede? Que nuestras autoridades no piensan en el pueblo, ni tampoco piensan en los recursos humanos en salud, incluyendo nosotros los médicos. Se hace una lucha y se consigue un 25% en salud, entregan una parte y otra parte, un 15% falta. Pero lo grande es que yo quiero que ustedes vean dónde está la sensibilidad de nuestras autoridades. A los médicos de autogestión, que están en los hospitales de autogestión o descentralizados, como la llaman, porque son con aporte público, pero quieren la responsabilidad y que es privada en otro sentido. No le corresponde ese aumento salarial, pero tampoco le corresponde a los pensionados. Los pensionados que más necesitan, no le corresponde el aumento salarial cada vez que hay un aumento salarial. Cada vez que hay una lucha por aumento salarial, los pensionados están ausentes de ese aumento salarial. Y yo creo que es algo injusto. Pero también cuando comienzan con las remodelaciones, tampoco piensan en el personal. En el Mocoso Puello comenzaron a picar el Mocoso Puello y los escombros le caen encima a los médicos que estaban consultando y así hicieron en todas las partes. Bueno, vamos a seguir conversando sobre este y otros temas relacionados con el sistema sanitario del país y con las elecciones del Colegio Médico Dominicano. Vamos a dejar para una segunda ronda la pregunta, porque ustedes coinciden en el diagnóstico y coinciden claro, inclusive en la solución, sin embargo van divididos. Quisiéramos que ahorita al regresar ustedes nos expliquen. Muchísimas gracias, amigos, que sigan con nosotros, que este programa continúe. Seguimos conversando con los candidatos a la presidencia del Colegio Médico Dominicano, Amarilis Herrera, Wilson Roa y Víctor Díaz Alba. Invitamos también a este programa, tenemos que recordarlo, al doctor Clemente Terrero, quien también es un gremialista que aspira a la presidencia del Colegio Médico Dominicano. Él en principio se había comprometido a venir y la verdad es que no sabemos qué le pasó que no llegó al programa. Pero bueno, le decías ahorita que veía mucha coincidencia en ustedes hablan de que falta inversión para el sector salud, que hay una mala gerencia en el sector salud, que los servicios se han deteriorado a extremos en el sector y hablan también, están criticando a los gobiernos y especialmente a este porque no entiende los problemas que hay, no le busca las soluciones adecuadas. Entonces veo coincidencias en esto, sin embargo, ustedes van en 3 planchas distintos al Colegio Médico. ¿Cómo se explica eso? Bueno, mira, en el sector salud y sobre todo en el Colegio Médico Dominicano, hay una cultura que se ha ido desarrollando en los últimos años. Desde que yo tengo uso de razón y que conozco parte de la historia de la institución, solamente 4 han sido presidentes más de una vez. Erasmo Vázquez, Guaro Alora, que en el segundo periodo hubo que dividir el periodo, 6 meses. Eusebio Garrido y Waldo Ariel Suero. Son los únicos que tenemos registrados con más de un periodo. Pero la cultura dominicana no excluye al Colegio Médico Dominicano. Los que han sido presidentes, llega un momento que se identifican tanto con el carguito que quieren volver. Entonces, yo tengo una postura. Ese es el caso de los doctores. Yo tengo una postura. Amarilis y Díaz Alba. Yo tengo una postura y es que yo digo que cuando a usted le den la oportunidad de dirigir, dirija y se acabó. Cumpla con los roles que le corresponden en la coyuntura, porque el tiempo se encarga del resto. Entonces, cuando tú construyes una propuesta y tiene años construyéndola, y tú llegas al consenso, por ejemplo, que la propuesta de nosotros ha llegado, nosotros entendemos
que sí, que hay que aliar a los médicos, hay que unir a los médicos, pero sobre la base de propuestas que independientemente de que tengamos coincidencia, el problema no es la coincidencia, el problema es la parte de operatividad. Y ahí es donde se ha fallado dentro del Colegio Médico Dominicano, y por eso la propuesta de nosotros ha logrado el mayor consenso en esta coyuntura a nivel nacional que reclaman los médicos. ¿Y qué dice a este respecto, por ejemplo, Díaz Alba? Cuando yo fui presidente en el 2001, yo no fui presidente del Colegio Médico Dominicano, sino de la Asociación Médica Dominicana. En ese entonces, quien terminó de hablar, el compañero Wilson Roa, era parte de mi comité ejecutivo. En ese año fue un año solamente de lucha por el 8701, el cual nosotros, en la lucha junto al pueblo, modificamos 23 puntos, entre ellos que los médicos no pierdan sus derechos adquiridos. En el mismo artículo 45 de la ley 8701 está esta ley que está aquí, que es la 414, que es 98, para que los médicos se pensionen con el último salario, y la 6097 para que sean concursos limpios. Así que yo no he sido presidente del Colegio Médico Dominicano. Fue un año solamente Asociación Médica Dominicana, y nosotros estuvimos luchando solamente por la ley 8701 y dejamos que se estaban estableciendo ya los reglamentos. Hay muchos puntos aquí que quizá, mira, cuando yo no era abogado, ahora yo estoy trabajando defendiendo a los médicos demandados porque tampoco había una demanda médica. Nosotros tenemos un punto muy importante que habla de la despenalización del ejercicio médico. Y así hay muchos puntos que son completamente diferentes. Además de eso, no solamente en el colegio médico también, internamente, se mueven muchos intereses diferentes que nosotros como gremialista y como defensor del médico y como defensor del Colegio Médico Dominicano, esa institución que es la más antigua de América Latina y el Caribe, no lo vamos a traer aquí. Pero hay muchos intereses que se mueven también aquí, vamos a ser sinceros en eso. Entonces yo quiero ser presidente del Colegio Médico, que no lo he sido. Mira, doctora Amaril. Bueno, nuestras aspiraciones en el Colegio Médico Dominicano, sí, somos pasada presidenta, pero en 2 años usted regularmente no termina su proyecto que usted se plantea. Somos aspirantes porque 11 movimientos gremiales de los 19 que hacen vida al interior del Colegio Médico nos motivaron porque entendían que los aspirantes que habían no los representaban. Y tenemos ese compromiso sólido con esos movimientos médicos dominicanos y con los médicos del país. Entendemos que nuestras propuestas están siendo muy consensuadas, las tenemos propuestas para todos los sectores, incluso las hemos sectorizado, y es como dice el doctor Díaz Alba, al interior de nuestro gremio hay mucho avasallamiento, hay muchos conflictos internos, hay muchos intereses, hay muchos maltratos a veces entre compañeros y a veces entre los mismos candidatos que no dan al traste a veces con hacer una buena negociación y hacer una unificación real como debería de ser. Qué bonito fuera que todos estuviéramos juntos, como decimos, la oposición, pero hay veces que por el manejo absurdo de muchas personas, entonces a veces no llegamos a entendimiento que deberían de ser. Lamentablemente, esperamos que los médicos no se dejen confundir y que no voten por el gobierno, porque hasta ahí llegarían sus reivindicaciones y tendríamos un gremio amarillista. Somos aquí los 3 candidatos que estamos con un criterio bien claro de lo que queremos y hacia dónde vamos, y tenemos propuestas interesantes y un diagnóstico real del sistema sanitario del país, y queremos ser aportantes para eso. Por eso exhortamos a nuestra militancia a votar por nuestra plancha. Soy la única mujer que estoy encabezando una plancha y nuestra plancha es la número 1. Por la intervención última. Quería decir algo muy importante y que nos sirva de reflexión a nosotros. Sucede que en el Colegio Médico Dominicano, cuando gana algunos presidentes y esa directiva cree que no vienen 2 años más Que no se van a terminar. y que no se van a terminar, y comienzan a humillar y a maltratar a su mismo compañero dentro del colegio médico, y después cuando sabe que los números no le dan, entonces están buscando alianza. Señores, y hay sentimientos. Claro. Y eso tenemos que, y eso es lo que va a dar traste una vez, que un candidato oficialista nos destruya a nosotros mismos cuando dirige el Colegio Médico Dominicano. Doctor Wilson Roa quiere hacer una Yo quiero hacer aclaración una breve. aclaración, y es al doctor Víctor Díaz Alba. No fui miembro del comité ejecutivo que a él le correspondió dirigir. No lo fui.
He sido varias veces miembro de diferentes comités ejecutivos, pero en ningún caso fui miembro del comité ejecutivo que a él le tocó Échala, presidir. échala. Claro. Eso es una Me prueba. apoyó de una forma tal Una cosa que es yo apoyar, consideraba en ese tiempo que era el miembro del comité ejecutivo. Así Bien. es. Por las intervenciones, por lo menos yo pudiera entender que no importa que haya un candidato del gobierno, es difícil una alianza para derrotarlo entre ustedes. ¿O me equivoco? No. Yo creo que un punto de encuentro todavía incluso estamos a tiempo. ¿Hay tiempo todavía para una alianza? Sí. Porque es que tenemos un punto en común y es que no puede permitirse el paso del gobierno para que vaya a desintegrar lo poco que queda en el derecho del médico dominicano. Hablando de eso, ¿cuál es la postura? Ya sabemos la postura de Wilson Roa frente a los acuerdos que han dado lugar incluso a huelgas sistemáticas por incumplimiento o alegado incumplimiento. ¿Cuál es la posición de ustedes dos? Amarillo. Darle seguimiento a esos acuerdos. Hemos sido engañados con parte de esos acuerdos y eso no lo podemos tolerar. Nosotros tenemos que seguir. Yo misma no fui beneficiada con el 15% en el Seguro Social y el acuerdo era que a todos los médicos del Seguro Social se le iba a poner el 25%. Solamente nos cubrieron el 10%. Hay médicos que no se le ha puesto ningún tipo de reajuste salarial a los que trabajan en los hospitales de autogestión. Porque entonces a veces entendemos que los hospitales de autogestión pertenecen al Servicio Nacional de Salud, pero cuando no le conviene no pertenece. Entonces tenemos que poner claro las cosas y esos médicos no fueron beneficiados, eso hay que trabajarlo. Esos médicos de autogestión tienen que dársele ese 25% de reajuste de salario. A los médicos que trabajan en el Consejo Nacional para Envejecientes, para el CONAPE, esos médicos trabajaban anteriormente en salud pública y quien los nombró fue salud pública. Entonces no pueden salir ahora con que no se les puede dar el aumento de salario porque es una institución independiente que no tiene presupuesto para eso. Ningún médico pidió que lo trasladaran para esa institución. A los médicos que trabajan en las administradoras de riesgos laborales también. Y así un sinnúmero de médicos administrativos que trabajan que no se ha cumplido. Y muchos médicos residentes que todavía le falta pagarle 1 y 2 meses que no se le ha cumplido también. Es decir, que hay mucha parte que los acuerdos solamente las autoridades lo han cumplido en lo que le conviene a ellos, pero no en lo que le conviene a El ellos. doctor Díaz Alba también participa de su opinión. de Claro, que hay que- anteriormente dije que estábamos dirigidos por personas indolentes. Hay un 25% no se lo dan a los médicos de autogestión, tampoco se lo dan a los médicos pensionados, como que los pensionados no necesitan. Cuando más necesitan son los que más gastan en medicina. Okay. Y vamos de acuerdo con el cumplimiento de los acuerdos y con otras cosas más que vamos a implementar Claro. cuando el 8 de noviembre Agregar. nosotros... Bueno, lo que quiere decir es que usted tiene un programa común, Sí. aunque estén defendiéndolo de distintas trincheras. Pues decía el doctor Roa que hay tiempo todavía para que se unan. ¿Cómo ustedes ven esta situación que el Colegio Médico ahora está enfrascado a un candidato que ustedes lo han asociado al oficialismo, ¿verdad? ¿Cuáles son las posibilidades de triunfo de unos y de otros? Ustedes, cada uno por su lado, y el candidato oficialista, que ustedes le llaman oficialista. No, nosotros no. Ajá. Él se definió Sí. oficialista. Porque ir a la Casa Nacional de un partido a que le levante su secretario general las manos en un proceso que deben decidirlo los médicos, la suerte es que el secretario general de su partido no vota. Ni mucho de lo que estamos Bueno, ni muchos de los que estaban ahí obligados. Mira, mira, Adalberto, la rehabilitación hospitalaria, la política sobre recursos humanos, la pasantía incluida, pasantía de ley, pasantía de posgrado, plaza de concurso firmado en ese acuerdo, cumplimiento al aumento salarial, política sobre los pensionados. Por ejemplo, a mí me tocó coordinar la elaboración del proyecto de ley que se le entregó al gobierno y que lo tiene para hacer la pensión automatizada de los servidores del sector salud. Eso fue en noviembre y quedaron de promulgarlo, de aprobarlo en febrero y ya estamos en noviembre, nuevamente. Entonces, ni lo han conocido. la selección y planeación de los jóvenes que están formándose para salir al mercado laboral
Esas son partes. Modificar la ley de seguridad social, que hoy es una estafa para los dominicanos. Es un traje a la medida del capital financiero y de los banqueros y la alta empresa. Son parte del compromiso que nosotros estamos asumiendo en esta propuesta. Y quisiéramos que sea en armonía, pero ¿qué resulta? Que nos rompen la armonía y nos niegan los derechos. Eso genera la reacción que el Colegio Médico Dominicano ha hecho frente a la situación del acuerdo violentado por las autoridades después que ellos mismos lo firmaron. Y finalmente, debo decirte que nosotros representamos la candidatura que los médicos han ido enlazando y han ido identificándose como expresión de su representación para la próxima gestión. Yo soy parte de esta gestión que concluye ahora con las elecciones y soy el aspirante a darle continuidad a los planes que hemos planteado en esta mañana. Brevemente, porque ya no Todos están le vamos a dar cortando. continuidad. Vamos a dar continuidad esos porque planes, esos fíjate. reclamos son justos. Claro, y nosotros entendemos que tenemos muchas posibilidades de ganar las elecciones, que los médicos no se van a dejar confundir, que los médicos saben quiénes hemos estado defendiéndolo todo el tiempo y encabezamos la plancha de la única mujer que está aspirando, que es la plancha 1. Vota 1 por la doctora Amarilis Herrera el 8 de noviembre. Y vota 3 por el doctor Díaz Alba, que me conocen y saben lo que luchamos y seguiremos luchando y consideramos que esos acuerdos deben de cumplirse. Claro. Y que ahora es abogado, además. ¿Y Wilson, cuál es el número de la plancha? Plancha 2 arriba, 2 en Es el 1, medio 2 y y 2 3 abajo. El Ah, mío- caramba. La de Bien. nosotros es 2 enteras. Y la de Ok. nosotros una entera. Aquí está 3. Bueno, vamos a darle las gracias a estos candidatos y candidatas a presidir el Colegio Médico, Wilson Roa, Víctor Díaz Alba y Amarilis Herrera. Y lamentar, profundamente lamentar, la no presencia del doctor Terrero. Los que- tapones. No, los tapones no. Yo creo que tuvo que ver el hecho de que Él no participó ayer tampoco. en Porque el también había local del tapones. partido que lo apoya, levantó la mano el secretario general de esa organización Y le política dijo que y no quizá por eso, por ese motivo no nos acompañó. Lamentamos que no nos haya podido acompañar, Gracias a pero ustedes. gracias a ustedes Gracias y a creo que Gracias la a ustedes. sociedad y los médicos están edificados de por quién votar y Así ojalá es. que se produzca una alianza. Ellos, Ok. ellos están claros.